Ya tenemos a nuestro invitado aquí en cabina, congresista que en esta etapa de relanzamiento llega por primera vez con nosotros, Sergio Tejada. Él, como ustedes saben, es presidente de la mega comisión que investiga los presuntos actos de corrupción o irregularidades durante la administración de Alan García Pérez. Ahí estaban haciendo la investigación de los temas de los colegios emblemáticos y muchos otros temas. Pero según se ha informado, no se investigaría por falta de tiempo, me imagino, no sé, lo explicará el congresista Sergio Tejada, el tema de Cofopri, recuerdan ustedes el escándalo de Cofopri, el tren eléctrico, el aeródromo de Coyique, entre otros temas. Congresista Sergio Tejada, bienvenido a Nacional, tu voz en la radio, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí nuevamente después de algún tiempo. Gracias, gracias. Bueno, ¿y cómo va la comisión? ¿Cuál es el balance? ¿Y cómo inician este 2013? ¿Con qué perspectivas para culminar las investigaciones? Bueno, estamos en este momento cerrando 4 informes de caso más. Estamos cerrando los casos de Agua para Todos, de la gestión de Sedapal, de los indultos presidenciales y conmutaciones de penas y la interferencia política en el caso Business Track. Esos son los temas a los que nos abordamos después de ver los colegios emblemáticos. Y en estos momentos tengo los informes preliminares en mis manos, los estoy evaluando para después ponerlos a discusión de toda la comisión. Ahora, digamos en el avance preliminar que ustedes han hecho, ¿ya está de alguna manera perfilada la comisión de irregularidades, delitos que deben ser ya procesados por el Ministerio Público? Sí, yo creo que sí. Ya en el caso de los colegios emblemáticos identificamos una serie de irregularidades. ¿En cuántos colegios? El programa no investigaron todos los colegios. El programa había establecido 238 colegios, si no me equivoco. De estos solamente se ejecutaron 52. De los 52 se culminaron al 100% 17. Los otros se mantenían en construcción. Y de estos hemos evaluado básicamente los de Lima y hemos hecho también algunos viajes a distintas regiones y hemos recogido aportes incluso de parlamentarios que no eran miembros de la comisión, que hicieron su inspección y después nos dieron la información, ¿no? Como el caso de Piura, por ejemplo. Pero incluimos un colegio de Trujillo, incluimos también de Tacna, y fue un balance general, pero con bastante nivel de detalle en varios colegios, ¿no? Y encontramos aquí una serie de irregularidades, presuntos favoritismos a determinadas empresas, cobros incompletos de penalidades a empresas. Encontramos también ciertas vinculaciones, algunas empresas allegadas a la Universidad San Martín de Porres, de donde el exministro era rector con licencia con goce de haber, y todo esto está establecido. Chan Escobedo. Sí, y todo eso estaba establecido en el informe que presentamos y que ya aprobamos al interior de la comisión. Sobre que precios, sobre evaluaciones, ¿eso también se ha investigado? Bueno, nosotros hicimos un peritaje. No es tampoco función del Congreso de la República, que sea un espacio político, entrar a este nivel de detalle técnico, pero quisimos hacer una muestra en el colegio Melitón Carvajal y encontramos que había una diferencia entre lo contratado y lo que efectivamente se había pagado de aproximadamente 1.700.000. Por aquí tengo el dato. Solo en esa obra. Exacto, solamente en esa obra. Perdón, el costo excedía al costo contratado en 1.447.000 soles. ¿Eso no podrían decir los ejecutores que fue, digamos, un ajuste de presupuesto? No, pero lo que nosotros hicimos era evaluar los metrados con los costos de mercado, según las revistas especializadas, y vimos que los costos eran mayores. Digamos, ahí es un peritaje bastante técnico. Y esto para nosotros es un indicio de que podría haber habido una sobrevaloración, ¿no? Esto evidentemente ya no lo determinamos nosotros presentamos indicios razonables y esto ya lo verá el Ministerio Público y en el caso de los funcionarios que tienen derecho ante juicio lo verá la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En el caso de la conmutación de penas, por ejemplo, hay casos, digamos, flagrantes de temas y de personajes que salieron, digamos, de la cárcel sin más ni más, y a narcotraficantes que también salieron. Se ha estudiado esto, digamos, hay un examen acucioso de quiénes salieron, por qué salieron, les correspondía o no les correspondía. Sí, durante el gobierno anterior hubo más de 5.000 conmutaciones de penas. Alrededor de 3.000 fueron por casos de narcotráfico. Lo grave es que hay algunas conmutaciones a sentenciados por narcotráfico en sus formas agravadas.
¿no? Porque los que eran reos primarios, que no habían sido sentenciadas en estas formas agravadas, sí podían tener ciertas facilidades para que se resocialicen, se reinserten en la sociedad. Pero es grave cuando vemos que habían algunos que no respondían a estos criterios. Y hay otros indultos emblemáticos, ¿no? Como el caso de Crucillat, el caso de Yanderas, el caso de Espinosa también. Y Espinosa el del CIS, ¿no? El del CIS, efectivamente. Que iba a ser sentenciado, ¿no? Habían pruebas evidentes de corrupción en el marco de la reconstrucción. 14 millones de soles que desaparecieron el día posterior al terremoto. Sí, y una serie de contrataciones a una sola empresa en diferentes rubros que era evidentemente direccionado, y esto ya estaba determinado. Congresista Sergio Tejada, ¿cuánto le alcanza de grado de responsabilidad, de acuerdo a la evaluación que ustedes han hecho, al expresidente García? Miren, en el primer caso de los colegios emblemáticos hemos planteado una acusación constitucional por la manera como se impulsó el decreto de urgencia 004-2009, el que crea dicen que el programa. Ese decreto sigue vigente y sobre el cual se sigue aplicando. No, ya se derogó. Correcto. Lo que pasa es que cuando entra una nueva administración tiene que trabajar con una serie de decretos que vienen de los gobiernos pasados. En este caso eran cientos, 200 o 300 decretos y no se tiene la información completa. Entonces nosotros proporcionamos al Ministerio esta información y planteamos que era necesario ya derogar el decreto y seguir la reconstrucción con los procedimientos normales, sin exoneraciones. Y en el presupuesto que hemos discutido para el año 2013 ya se introdujo una disposición complementaria que derogaba el decreto de urgencia 004, ¿no? Y esto nos parece positivo porque es, digamos, una respuesta a una investigación que hemos hecho desde el Congreso. ¿Qué tanto ha colaborado los integrantes de la comisión a hacer estas investigaciones? ¿Los miembros congresistas? Sí. Sí, bueno, ha habido colaboración, hemos tenido algunos momentos tensos, de hecho cuando momentos que quisieron descalificarlo ustedes. Sí, cuando discutimos el informe hubo bastantes diferencias. ¿El congresista Espadaro está en ese grupo o no? Ya se alineó, digamos. No, en este momento no hay dificultades, estamos todos avanzando bien, pero sí tuvimos esas tensiones a la hora de ver hasta dónde llegaban las responsabilidades. Porque cuando uno se queda en los funcionarios de bajo rango, todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pero cuando va subiendo, ahí vienen las ¿Y las para diferencias. cuándo ya se ha previsto cerrar, digamos, decir, ya está concluida, hay, digamos, presunción de comisión de delitos, se va a evacuar al Ministerio Público? ¿Para cuándo está previsto esto? Bueno, la comisión tiene tiempo hasta el 17 de mayo. Nosotros queremos en el próximo mes ya poder cerrar internamente estos 4 informes que estamos concluyendo y pasar a la discusión en el Pleno. Necesitamos la aprobación del Pleno y eventualmente pedir una ampliación, pero muy puntual, para ver algunos casos que se mencionaron al inicio de esta entrevista, como COFOPRI, como el tema del tren eléctrico, que me parece que son sería motivo importantes. de otra comisión? No, una ampliación. Una ampliación. Sí, que se de COFOPRI, tren eléctrico 6 meses. y Coyique. Efectivamente. Ya. ¿De eso ustedes ya han recibido, digamos, documentos, pruebas? Sí, tenemos sobre todo el caso del tren eléctrico, el caso de puertos, tenemos bastantes elementos. ¿Sobre valoración? ¿Qué cosa hay en el tren eléctrico? No, ahí no podría adelantar, simplemente hemos estado copiando información, pero como no es uno de los casos pero priorizados... se presume que hay algo irregular. Sí, Bueno, claro. si no tendría que perder tiempo en investigar, ¿no? Efectivamente. Hay una presunción. En todos los casos hemos empezado por situaciones que tenían denuncias periodísticas o que había trascendido que habían ciertas irregularidades, ¿no? ¿Cómo va el tema de Business Track? Bueno, es un tema bien complicado, primero porque han habido ya comisiones en el Congreso. Entonces muchos de los investigados, cuando les preguntas, te dicen: no, yo ya respondí al Congreso y usted no puede investigar 2 veces un mismo hecho, pero por un principio jurídico. Los bienes ya están condenados. No, los que chuponearon, pero nosotros no estamos investigando el chuponeo, sino la interferencia política en el proceso. La interferencia política. Porque, claro, la ciudadanía dice: bueno, los que chuponearon ya están todos condenados, pero los demás no pasa nada, no empieza la investigación. Cuando dice lo demás, ya los digamos, involucrados las figuras en los políticas petroaudios. tipo Jorge del Castillo y compañía, digamos. Efectivamente, el mismo Kimper, el León Alegría, que han tenido al final exceso de carcelería, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué en un caso no hay sentencia, en el otro caso hay sentencia sumamente rápido, ¿no? ¿Cómo está el tema del aeródromo de Coyique? ¿Se investigará finalmente? Sobre ese caso tenemos también alguna información, por eso nos parecía importante poder tocarlo. No sé si nos dé el tiempo desde el próximo mes que presentemos los informes hasta el 17 de mayo para verlo, pero creo que es un caso también importante, ¿no? Yo no soy partidario de las comisiones que duran 5 años.
La verdad, creo que incluso la ciudadanía ya lo ve mal, ¿no? Estos quieren estar Se todo... quedan en el tiempo. Claro, también. se quedan en el tiempo, todo el tiempo con el mismo tema, ¿no? Yo creo que si pedimos una ampliación tiene que ser muy puntual. Unos meses para ver casos específicos y cerrar esta investigación. Congresista, hablemos del Congreso de la República, de su bancada. La opinión pública ya está un poco agotada, cansada, de que cada cierto tiempo no sale Bardales, sale esto, sale el otro. Sí, Ya efectivamente. más o menos el escenario de Marisol Espinosa, un poco que con los comunicados oficiales se había más o menos aclarado, ¿no? De pronto ella, como he comentado esta mañana, es un ya tema casi familiar, ¿no? O sea, de Sí. la cuestión familiar o qué sé yo. Pero no hay digamos, un indicativo de que se benefició una persona no teniendo ese derecho. Parece indicar, como dice esta mañana nos dijo la ministra Trivelli, que sí la señora está calificada, la abuela calificada. Sí, ¿no? Correcto. efectivamente. Entonces de repente esta misma señora ha presentado una carta, o sea, la misma señora, la abuela de la congresista Marisol Espinosa, ha presentado una carta pidiendo su desafiliación, ¿no? Ella misma. Ujú. Porque además tiene creo que 20 y tantos hijos, ¿no? O sea, la nieta casi, como diríamos nosotros, el grado de responsabilidad de si es indigente o no indigente, tanto a la nieta no le alcanza a los hijos. Claro, ¿no? Básicamente a los hijos, ¿no? Pero en fin. Ahora bien, todos estos problemas en el Congreso, congresista, usted que es un parlamentario joven, ¿no le molesta, no le fastidia? Sí, sí, duele mucho, efectivamente, las cosas que han venido ocurriendo. Desde un primer momento hemos afrontado una serie de escándalos lamentables y lo seguimos haciendo, ¿no? Esta situación, por ejemplo, el congresista Bardales, es muy similar a la situación que llevó al desafuero a Tula Benítez. Entonces pareciera que no aprendemos nada de los periodos anteriores, que cada que se inicia un nuevo parlamento es como si empezara de nuevo con todos sus vicios y problemas, ¿no? Y esa situación la tenemos que cambiar porque al final afecta el trabajo de todos. Los que queremos trabajar bien también nos vemos afectados por esas situaciones, ¿no? El tema de la ministra Jara, que finalmente devolvió el dinero, ¿no es cierto? Pasa por advertir que quien más, digamos, instigaba, incluso para interpelarla, era la congresista Nida Vilches, que fue ministra de Estado y que no cobró en su momento lo que, digamos, gasto de representación, pero sí lo hizo antes de terminar su periodo. ¿Por qué? Porque si no lo cobraba, pues ya no lo iba a poder hacer. Entonces, cobró 134.000 soles del Congreso y cuando sale esta noticia, ella desaparece de la escena política prácticamente. Y no es la única. Así en el es. gobierno anterior son varios ministros que han hecho cobro de este dinero. ¿Por qué con unos sí y con otros no? Sí, efectivamente. Además, ella saliendo del periodo, no habiendo cobrado antes, después reclama todo el pago junto, Ya, ¿no? ha sido un reclamo. O sea, eso parece ya una viveza. Ya saca de vuelta. En cambio, en el caso de la No, ministra... pero además hay un antecedente que dijo, Sí. no, ese bono no lo quiero. Dijo, no, claro. y lo dejó guardadito. Entonces, es una hasta- viveza. sí, pues, O sea, Es para una- el público, pues, ¿no? Para exportación, como se dice en criollo, dijo que efectivamente. no lo quería, pero al final lo salió cobrando, ¿no? Claro. Y nadie se hubiera enterado de no ser por el tema por de la este ministra escándalo Jara, que ha salido, ¿no es cierto? claro. Y hay que decir en favor de la ministra Jara que había una especie de vacío legal en el reglamento del Congreso. Hay varios temas que tenemos que afinar, porque la asignación congresal es una asignación que no se rinde y es para toda la función. Digamos, si cuando una persona asume desde el Congreso el cargo de ministro, te dicen, ¿usted quiere recibir su remuneración de ministro o su remuneración congresal? Si eliges la remuneración congresal, te depositan todo. Entonces, creo que la ministra ha hecho muy bien en devolver, pero también había un vacío, donde no se establecía la diferencia una vez que uno aceptaba el cargo de ministro, de que solamente te depositen la remuneración y no la asignación, ¿no? Correcto. Bien, congresista, nos ha ganado la hora. Congresista Sergio Tejada, gracias por venir en esta etapa de relanzamiento de Radio Nacional. Muchas gracias a para ustedes. conversar y obviamente, como usted ya había tomado su caramelito, le quiero explicar. A usted le vamos a dar, como usted está luchando contra la corrupción, le vamos a dar una Doble dosis- ración, doble ración. Porque está el logo, ¿no? Este es un caramelito que hemos institucionalizado que se llama caramelito anticorrupción. Ah, muy bien, muy bien. Ya usted, cuando le hace su chupadita, usted se da cuenta. ¿Ya? Y hay que Gracias. tener bien presente y dígale a los congresistas que aquí en Vamos a- Radio Nacional tenemos el caramelito anticorrupción. Muy bien, vamos a invitar a los miembros del equipo también. Sí, sí, sí.